España se ha convertido en el país más atacado, el segundo país más atacado a nivel cibernético en el mundo, ¿no? España está en constante amenaza y todos los días hay muchísimos ataques. Si yo me meto en tu Alexa, por ejemplo, que está todo el día escuchando tus voz, tus conversaciones, sé tus patrones, sé lo que haces, tus patrones de consumo, tus gustos, etcétera, etcétera, y también lo puedo vender, porque cada vez va a ser peor. Peor, porque lamentablemente a medida que avanza la tecnología, la gente buena la utiliza para cosas espectaculares, genial. Pero la gente mala la utiliza para cosas bastante malas. ¿Hacia dónde va el mundo en 50 años? Creo que va hacia un mundo en donde las actividades que conocemos del ser humano sean diferentes. Incluso hasta las clases sociales van a desaparecer, ¿no? O sea, dentro de muchos años. Bueno, Víctor Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que me apetecía muchísimo este programa para hablar de cosas modernas, macho. O sea, de tecnología, de inteligencia artificial, del futuro, de la tecnología, del futuro, no sé, de la humanidad, ¿no? En general, porque el futuro es todo el mundo tecnológico, digital y tal, ¿no? Y tú te dedicas precisamente a eso. Tienes una empresa que se llama 4Geeks, que es bueno, pues una academia muy conocida en España, que enseñáis programación, ¿no? y demás. Pero antes de meternos en temas gordos digitales, inteligencia artificial y tal, cuéntame cómo comenzaste todo eso, porque creo que vienes de Venezuela, tuviste un pasado tormentoso allí, te tuviste que venir a España. Cuéntanos un poco. Bueno, primero, igual también tenía ganas de esta conversación que tiene buena pinta. Además que hablar del futuro en el futuro es más complicado todavía, ¿no? Eso lo hace más divertido, ¿no? Pues mira, soy venezolano, como dices, y bueno, yo siempre empiezo cuando hablo de mí diciendo que soy un emprendedor fracasoso, ¿vale? Porque he cometido más cagadas que otra cosa en mi vida. Una me ha salido bien, felicidades, Víctor, pero bastantes otras me han salido mal, ¿no? Así que empecemos por lo primero, ¿no? Víctor, el emprendedor fracasoso, ¿no? Digamos. Pues mira, yo vivía en Venezuela, he vivido en Venezuela toda mi vida, tengo abuelos gallegos, mi padre nació en Venezuela porque mis abuelos estaban allá y su única familia venezolana, vamos a decir que somos mi hermano y yo, ¿no? Y su esposa a día de hoy. Em, y bueno, pues salí de Venezuela por la misma razón que ha salido 8 millones de venezolanos o quién sabe si más, que es que quién rayos quiere vivir ahí, ¿no? Con toda la situación. Tengo que decir que yo siempre había tenido en mi cabeza venirme a España en algún momento, ¿no? Sí. De hecho, cuando estaba saliendo del bachillerato, me planteé en una temporada, oye, voy a estudiar en España mi carrera, ¿no? Eso suena que tengo dinero y la razón principal por la cual eso no sucedió es precisamente por eso, porque no lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, siempre muy cercano al emprendimiento, trabajando en Venezuela y dije, pues nada, mira, ya he trabajado aquí, ya he fracasado aquí, ya no se puede vivir aquí. Ujú. Ahora te digo el porqué, que es bastante divertido. Ahora es divertido. Y pues bueno, tomé la decisión de venirme para acá. Hace 11 años que vivo en España. Es gracioso porque yo no le dije a mi mamá eh, que yo tenía planeado venirme, ¿no? Yo empecé a hacer todos mis trámites para estudiar un máster en España. En ese momento había control cambiario de divisas en Venezuela, que es la cosa más horrorosa que hay en el universo, porque tienes que solicitar el dinero al Estado venezolano para que te den, te aprueben esa cantidad de dólares o euros para pagarle a la universidad donde vas a estudiar y tal. El hecho es que dijeron que todo era mentira. Y yo, pero si estoy hablando con una universidad que existe, amigo, o sea, todo es real, por favor. Y bueno, de hecho, cuando me rechazaron, le dije a mi mamá, mamá, mira, me han rechazado y ¿cómo que te han rechazado, hijo? ¿Qué te pasa? Sí, sí, es que estaba planeando irme a España a vivir y tal. Y bueno, creo que igual voy a continuar con ese plan, Sí. pero quizás un poco más lento. Bueno, un día yendo a la universidad, porque estaba estudiando un máster ahí, en Venezuela hay más coches, perdón, hay más motos que coches en las autopistas, ¿vale? Esto es importante. Hay muchísimas motos que van por el medio, entre los dos carriles, ¿no? Y bueno, había tráfico y yo dije, veo que viene una moto detrás, pero lejos,
y digo, bueno, este es mi momento para cambiarme de tráfico. Pues no lo era. Y el motorista se estrelló en la puerta de mi coche, se cayó al suelo. Y hay una máxima en Venezuela que es que si chocas contra un motorizado, como le llamamos nosotros, huye, ¿vale? Porque te van a rodear miles y no sabes qué rayos te puede pasar con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo apliqué lo que todo el mundo dice y pensaba que estaba socialmente aceptado. Bueno, está socialmente aceptado, excepto cuando el que se estrella en tu coche es un policía vestido de civil. No me digas. Pues sí, en cuanto me monté en el coche para irme, en pleno tráfico, además que yo soy tonto, ¿sabes? De verdad que no tiene sentido que haya hecho eso, pero bueno, yo estaba preocupadísimo por mi seguridad en ese momento, pues se me atravesó un coche enfrente, se bajaron dos tíos con las pistolas en mano, se bajaron otros de un lado, otros que venían en moto también, todo el mundo con pistola en mano, 15 pistolas apuntando a mi cabeza, 15, no 14 ni 16, 15 las conté. ¿Vale? No sé cómo, pero las conté. Y obviamente después de ahí dices, ¿quién rayos quiere vivir en este país? ¿No? Esto no está hecho para mí. Yo valoro la libertad, valoro la seguridad y pues aceleré muy rápidamente mi proceso para venirme a España y pues salí el 12 de octubre de 2014, creo, de Venezuela. Llegué aquí el 15 y desde ahí he empezado mi vida como español que soy, que también evidentemente soy ciudadano español gracias a ese nexo que siempre hemos tenido con mis abuelos gallegos y empezó mi trayectoria de adultez, vamos a decir. Yo 24 años viviendo con mi madre, que anécdota, si no me hubiese venido, a lo mejor a los 60 sigo viviendo con mi mamá en Venezuela, ¿sabes? Como que, y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Y me vine para acá, donde estuve trabajando, donde trabajé para empresas relativamente importantes aquí en España. Pero seguiste estudiando en España, te viniste a Ya terminar yo tus había terminado estudios. mi carrera Tú y ya habías el terminado. máster quizá ya lo había terminado y me vine aquí Ah, o sea, ya. ya habías terminado todo. Sí, yo quería hacer un O sea, máster cuando te aquí ocurrió el diferente. incidente con la policía, tú ya habías terminado. Estaba terminando un posgrado que estaba haciendo. De hecho, iba a la universidad a hacer ese posgrado, ¿no? Yo tengo 37 años, pero gracias por pensar que estaba en la universidad hace 10 años. Me encanta. No me pasa esto todos los días. y, y bueno, y aquí empezó también otra aventura de emprendimiento que no es For Geeks Academy. Fue una empresa de asesoría en términos digitales también y tal. Y cometí otro fracaso que fue escoger mal a mis socios, ¿vale? Pues bueno, a ellas les va muy bien, a mí pues no. Decidimos que las cosas tenían que terminar en ese momento, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, ahí seguí en mi vida laboral, que tampoco fue fácil porque hubo mucho desempleo en el camino, tal. Y bueno, un buen día, en septiembre de 2019, mi hermano, que había trabajado en 4Geeks en Venezuela. 4Geeks es una empresa de desarrollo de software. Yo tengo que decir que yo no soy fundador de 4Geeks Academy, soy fundador de 4Geeks Academy España junto con mi hermano. Bueno, estuvimos hablando, oye, ¿y si abrimos un bootcamp? ¿No? Vale, tú lo conoces, sabes cómo funciona. Pues mira, ¿vamos a hacerlo solos o lo vamos a hacer con 4Geeks? Pues vamos a hacerlo como 4Geeks Academy y vamos a apalancarnos en una marca que ya era pues relativamente conocida y que además mi hermano ya tenía el conocimiento de cómo crearla, ¿no? Porque él ayudó a desarrollar el primer syllabus, el primer programa de estudios dentro de lo que fue la primera escuela de 4Geeks. Y pues bueno, decidimos hacer esto juntos. Estamos hablando de marzo de 2019, donde empezó todo esto, y el lanzamiento a los medios de 4Geeks Academy estaba pautado para el 11 de marzo de 2020. 2 días después estabas en tu casa encerrado o escapando de Madrid, cualquiera de ellas, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó esta aventura de 4Geeks Academy de la peor o la mejor manera que te puedas imaginar, no lo sé. O sea, nosotros, pues esto me trajo muchísimos aprendizajes y dolores de cabeza, por supuesto, abrir en plena pandemia una escuela que era presencial, ¿vale? Pero bueno, ahí empezó toda la historia de 4Geeks, que ha venido muy relacionada con muchísimo esfuerzo, trabajo y algo que no sucede en el mundo de las startups, que es una empresa
que crece 2000% en 4 años sin inversión externa, llegando de 200.000 euros de facturación en nuestro primer año a 4 millones en el 2024, ¿no? Creo que eso es algo de lo que hay que sentirse orgulloso sin acomodarse, por supuesto, porque siempre el mundo de Pero las empresas es raro. lo estáis petando, ¿eh? Pues sí, O sea, yo os he visto en los medios de comunicación, os he visto en varios artículos de varios periódicos de tirada nacional. O sea, que sí que en poco tiempo sí que habéis pegado un buen subidón, ¿no? entramos en un mundo donde ya había, de hecho, hay grandes referentes dentro del mundo de los bootcamps que son españoles, ¿no? Sí. Y vinimos a competir contra empresas que han levantado millones de euros y nosotros éramos pues los pequeñitos que no queríamos levantar pasta y competimos contra universidades como el IE que tiene su propio bootcamp, contra la Universidad Europea que tiene su propio bootcamp, contra Grupo Planeta que ha invertido en otros, o sea, contra grandes de la educación y aquí estamos dándoles dolores de cabeza y a día de hoy 4Geeks Academy es una de las referencias para estudiar programación, data science, machine learning, inteligencia artificial o ciberseguridad en España, en Europa y en el mundo. Víctor, volviendo a tu, cuando estabas en Venezuela o sea, todo lo que te ocurrió allí, o sea, con la policía, desde que te ocurre lo de la policía hasta que te vas de España, ¿tuviste alguna consecuencia? Es decir, ¿te intentaron perseguir de forma, no sé, como si fueras un disidente político o algo parecido? Porque yo sí que es verdad que he conocido a gente que también ha salido de Venezuela y que viven aquí en España, que se tuvieron que ir porque incluso les habían cancelado el pasaporte y que se tuvieron que ir del país atravesando la frontera a través de, bueno, yendo hacia Colombia, ¿no? Sí. Por la noche, además, y llegando por la mañana de madrugada, andando, o sea, un periplo impresionante, dejando a su familia en Venezuela y tal. A ti, en ese lapso de tiempo, ¿qué te ocurre? No, yo ahí tuve suerte. Sí es verdad que durante varios días recibí llamadas. Este poli era de la policía del municipio donde yo vivía, pero su padre trabajaba en la policía política, ¿no? Pues eso evidentemente es otra cosa. Esto fue hace 10 años que un don nadie como yo no iba a tener persecución política. Ahora se persigue a los don nadies, ¿no? Que eso es otro tema, pero en ese momento no era así. Sí hubo amenazas de no duermas esta noche en tu casa, que por cierto vives en tal lugar, vete de ahí porque nos vamos a encargar de que no duermas bien y tal, ¿no? O sea, pero era todo por buscar dinero más que todo. Fue un proceso de extorsión, vamos a decirlo de esa manera. Por parte de Que, la policía. sí, del policía, no vamos a Del decir policía. de la institución, porque yo en ese momento trabajaba para Telefónica Venezuela y hay una relación súper estrecha entre las telefónicas y los cuerpos de seguridad. Un país donde hay secuestros a cada rato, pues evidentemente tienes que tener muy buena relación. Sí. El director de seguridad me puso en contacto con el director de la policía. Hablamos ahí con el tío que me estaba extorsionando enfrente, tengo que decir, ¿vale? Pues bueno, así digamos que se resolvió de alguna manera que no trajo mayor consecuencia más allá del susto y de que mi madre pobre se tuvo que comer todo esto metiendo denuncias, hablando con jueces de paz para que pusieran una caución, una orden de alejamiento, bla, bla, bla. O sea, pero bueno, afortunadamente yo no tuve ningún tipo de persecución ni nada por el estilo, porque tampoco era alguien importante ni conocido en Venezuela, vamos. ¿Sigues teniendo familia allí, que están allí? Sí, tengo, o sea, mi núcleo familiar completamente cercano, mamá, papá, mi tía y mis abuelos viven en España, ¿vale? Mi padre vive en Coruña con su esposa y tal, y el resto pues Sí. aquí en Madrid. Pero tengo pues tías abuelas y 2 tíos en Venezuela todavía viviendo. ¿Y qué tal están? ¿Qué te cuentan? Bueno, pues Venezuela ha pasado por muchas cosas raras en los últimos 10 años. Todo el mundo coincide en que virtualmente todo ha mejorado, ¿no? Es como que, bueno, vives en una situación un poco más, un poco diferente. Piensa que robar era un negocio en Venezuela y cuando ya no tienes a quién robar porque nadie tiene dinero, pues tú como delincuente te vas.
también, porque dices, me he quedado sin mi sustento, ¿no? O sea, se van hasta los ladrones. Se han ido, claro que sí, pero si ves que hay situaciones en Perú con bandas, con tal, y eso ha traído un problema feo de hasta xenofobia con venezolanos y tal y qué sé yo, ¿no? Entonces, cosa con la que yo no estoy de acuerdo en absoluto, porque creo que hay todo tipo de personas en todas las nacionalidades del mundo, ¿no? Y hay gente que viene aquí a currar y a crear empleo o a trabajar para una empresa y hacerlo bien y tal. Y afortunadamente la mayoría de las experiencias de personas que conozco que han contratado venezolanos ha sido muy buena. En la nuestra lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, han cambiado muchas cosas. Uno de mis mejores amigos vive allá, se casó hace poco. Yo no pude ir a su boda, por ejemplo, porque no tenía el pasaporte venezolano para entrar, bla, bla, bla. Y dicen, sí, si vas a este lugar específico se vive súper bien. Salte un poquito y ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, pues bueno, las cosas, yo le llamo el país de las maravillas, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar, realmente. O sea, de repente, pues venden Ferraris en un país que es súper pobre, no tiene sentido. Luego te encuentras con que un Starbucks abre en Venezuela sin ningún tipo de permiso de la marca. En cadena nacional, el presidente decide lanzar una película de Disney que está en el cine. ¡Boom! ¿No? Es algo que no tiene sentido, vamos, no tiene sentido. Que se saltan todas las reglas y todas las normas. No es que no hay. No hay, claro. O sea, las reglas las ponen ellos al final, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay, ¿no? O sea, así funciona ese país, lamentablemente. ¿Lo definirías como una dictadura, como dice la gente? ¿O cómo definirías Venezuela? Yo creo que... Bueno, el régimen político. Que hay una dictadura 100% porque, primero, es un sistema político que gobierna en absolutamente todos los poderes. No hay separación de poderes. Yo escojo cuál es el poder que manda. Yo escojo qué es lo que hay. Pierdo la Asamblea Nacional, ergo el Congreso de los Diputados. Pues me abro uno paralelo, chico. ¿Cuál es el problema? ¿Qué manda soy yo, no? Evidentemente. Y luego pierdo unas elecciones y pues bueno, no pasa nada, ¿no? Yo sencillamente soy el que ganó porque yo lo digo y claro, y si eso no es una dictadura, como diría un cómico venezolano, se parece igualito. Bueno, y luego, claro, tú te viniste, como me has contado, a España, montaste 4Geeks y, claro, tú eres un experto en inteligencia artificial, bueno, en ciberseguridad y tal. ¿Cómo ves, por ejemplo, el mundo de la ciberseguridad? O sea, yo veo esto todos los días, pues estafas, veo un montón de virus, de gente que pica, de lo del phishing, ¿no? De qué tal. Entonces, vosotros que estáis todo el día con estas cosas, pues ¿cómo está todo eso? Es decir, pues hay un como una subida de un aumento de ese tipo de casos, pues eso, de virus informáticos, de estafas informáticas y tal. ¿Y cuál dirías que es la más grave o la más extendida? Mira, yo no sé si experto, me rodeo de expertos. Mi socio, que es mi hermano, que es la gran razón por la que nace 4Geeks, porque al final es quien me invita a hacer esto. Ese sí lo es, ¿ok? Yo evidentemente sé de esto, ¿ok? Quizás no a nivel técnico, pero estoy muy metido en lo que sucede, ¿no? Lo primero que te voy a decir, España se ha convertido en el país más atacado, el segundo país más atacado a nivel cibernético en el mundo, ¿no? ¿El segundo país más atacado? Hay muchísimos ataques en Venezuela, por favor, en España. Yo creo que tiene que ver con mucha historia y muchas cosas también, ¿no? Así como recibe muchísimos ataques, amenazas, mejor dicho, terroristas España, ¿vale? Pues gracias a la inteligencia de este país no lo vivimos, quiero decir, pero también pasa con con los delitos cibernéticos. España está en constante amenaza y todos los días hay muchísimos ataques, ¿ok? ¿Pero por parte de quién? Los ataques son de todas partes. O sea, es una cosa muy loca. Si tú ves el mapa de ataques, ves como vienen de todos lados. Parece como cuando ves los vuelos en el aire, ¿no? Que están en ese momento en vivo. Es algo por el estilo. Que si vienen de Rusia, que si vienen de no sé qué, que si vienen de Marruecos, que si vienen dentro de España, que si, de cualquier lugar. ¿Ok? O sea, hay muchísimos ataques. ¿Okay? Pero es muy loco que España sea el segundo país del mundo con más ataques. ¿Pero por qué somos nosotros? Eso es una gran pregunta. Es algo que yo creo también que
qué pasa con los esfuerzos que se están haciendo en España puntualmente, voy a decir, ¿ok? De digitalización, de la movida de startups que hay, también el poco conocimiento que hay a lo mejor de las empresas, porque una cosa que yo quiero aclarar aquí, señores, es que la ciberseguridad no son letritas verdes bajando de la pantalla y que... No es eso, es completamente diferente. Si crees que eso es la ciberseguridad, estás equivocado. ¿Ok? O mejor dicho, si crees que eso es hackear un ordenador, estás equivocado, ¿no? Es bastante más aburrido que algo como esto, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la principal brecha de seguridad que hay en absolutamente todas las empresas no son tecnológicas. Eres tú, soy yo y son todos los seres humanos que trabajan en las empresas. ¿Vale? Hay una imagen muy famosa de un tío que están entrevistando en la tele, que si en CNN durante la pandemia, y detrás tiene un cartelito que pone Wi-Fi y la clave. Amigo, has muerto. O sea, olvídate. Seguramente en ese rato ya te habían hackeado y ya te habían quitado un montón de información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que somos la primera brecha que hay. Cuando mi contraseña es me gusta la cerveza, ¿vale? Que seguramente hay un montón así. O trabajo para una empresa y mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Queridos hackers, esa no es la mía, así que no os preocupéis. Eso es un problema, ¿no? Porque realmente es extremadamente fácil llegar a entender cuál es tu contraseña, ¿no? Y además que con inteligencia artificial tiras un montón de combinaciones, un montón de cosas y tranquilamente puedes llegar cada vez más rápido a eso. Entonces, por eso también sucede que hay un montón de cosas como que decías, como el phishing, ¿no? Y el phishing, a diferencia del con las manos y tal, y el tipo dándole golpes a ese teclado y las 60 pantallas, es un tío que tiene la capacidad de desarrollar algo que se parezca muchísimo, por no decir que es un clon, de una página que tú conoces y con la que te sientes seguro. ¿Vale? La típica, su envío se encuentra retenido en la oficina de correos. Haga clic aquí y denos su DNI y su dirección para confirmar y entregarle el paquete. Y cuando entras dice correos. Pero cuando te das cuenta y te paras sobre el link, abajo en los navegadores te dice cuál es la dirección de verdad. ¿Vale? Y ves que es 17428 no sé qué, .com, lo que sea, ¿vale? Ah, bueno, ahí estoy siendo víctima de Pero, tal. ¿dónde? En la URL. No, tienes la URL arriba, pero normalmente, por ejemplo, en Chrome, ¿vale? Sí. Abajo, cuando te paras sobre un link, abajo te dice como que hacia dónde va a apuntar, ¿ok? Vale. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que la principal brecha que hay de seguridad en cualquier empresa somos las personas. Porque yo puedo caer tranquilamente en algo como eso. Quizás yo no, porque yo la verdad que he leído muchísimo y estoy muy pendiente de las cosas. Recientemente, una oficial de la Policía Nacional, de la parte de ciberdelitos y tal, de ciberdelincuencia, hablaba de una nueva manera de obtener tus datos, que es para los que tenemos 14.000 pestañas abiertas en el navegador. Suele pasar que alguna se desconecta la sesión y tienes que volver a hacerla. Pues lo que hacen es agregarte una pestaña de una página, ¿vale? Y como tienes 14.000 abiertas, te dice, hey, tienes que volver a iniciar sesión. Ah, ¿cómo no? Pongo mi correo electrónico, mi contraseña y se la entrego a alguien que ya tiene una manera de entrar dentro de la empresa. Hay un hackeo que a mí me parece brutal. Sinceramente no tengo la empresa en la cabeza, pero lo estuve viendo, fue en Estados Unidos, que fue un hackeo, un secuestro de datos, ¿no? Y lo que menos hubo fue tecnología y programación. Lo que hubo ahí fue ciberinteligencia a 1000 o inteligencia, ¿vale? Para entender cómo se mueven las personas, a dónde van, con quién se relacionan, etcétera, y conseguir de esa manera información hasta llegar al punto en que consiguieron el código para entrar dentro de la compañía, porque había que poner pi, 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 y entrabas,
Y estando dentro, haciéndose pasar por un trabajador, empezaron a conectarse a ordenadores, a obtener información y con eso lograron hacer un hackeo de datos. Entonces, un secuestro de los datos. Entonces, lo que te quiero decir aquí es que realmente el problema principal está en nosotros mismos, ¿vale? Y que si hay tantos ataques todos los días, ¿vale? No solamente a empresas, sino a ti también, a cualquier persona que tenga un ordenador o un móvil va a ser víctima de ello. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora está también, y con esto termino, la estafa de te llamo por teléfono imitando la voz de Rodrigo y llamo a un familiar tuyo y le digo, oye, que me quedé sin coche, por favor, necesito que me hagas un Bizum porque no tengo dinero en la cuenta para pagar el taxi y te robo 50 pavos. ¿Qué dirás? Bueno, 50 Pero pavos. imitando la voz con inteligencia artificial. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Con la nueva inteligencia artificial que puedes imitar la voz hasta de Brad Pitt. De la que quieras, ¿no? Hablábamos de eso detrás de cámara, ¿no? De la gente que se enamora de Brad Pitt falso y termina haciéndole transferencias a Brad Pitt y lo que más le duele no es el dinero, sino que se enamoraron de esa persona espectacular que había al otro lado, ¿no? Entonces... No, yo a veces pienso, pero esas personas, o sea, ¿cómo pueden pensar que te va a escribir Brad Pitt, que es un tío multimillonario? O sea, ya no es que vaya a escribir a una señora de un pueblo de Cuenca para escribirle que está enamorado de ella y tal, igual. Sino, o sea, ¿cómo puede llegar la gente a pensar de que Brad Pitt te va a pedir 50.000 euros para una operación gravísima que tiene, desconocida, de cáncer o de lo que sea? O sea, en todo caso, a mí si me escribe Brad Pitt le pido dinero yo. Claro, O sea, por supuesto. Porque digo, joder, ¿sabes? Porque es un tío millonario. Entonces yo a veces, o sea, cuando veía esas noticias lo pensé y decía, pero es que la gente, claro, o sea, en ese momento claramente esas personas, pues la pobre gente esa pues no lo pensará o yo qué sé. Porque me parece extraño. O sea, esas estafas a mí me tienen maravillado. O sea, que además en España ocurre mucho. Sí. O sea, una vez cada 2 meses o algo así sale una señora, creo que la última fue con una imagen de Mel Gibson. Claro, con una imagen de Mel Gibson, lo mismo. Y una señora se enamoró de Mel Gibson, se pensaba que era Mel Gibson y le daba dinero. Y luego un caso mucho más grave que ocurrió aquí en España fue creo que fueron 2 hermanas de un pueblo de aquí de España que incluso las llegaron a matar porque pidieron dinero prestado a una mafia para seguir dándole dinero a ese... que era un estafador que se hacía pasar, creo, por un militar norteamericano que decía que era un general norteamericano y no sé qué. Así, ponían una foto de un tío así muy guapo y tal. Y no sé qué historias se montarían, pues también que tenía problemas y tal y cual. Y entonces les fue sacando dinero a las 2 señoras y creo que vivían también con su hermano y tal en un pueblo pequeño aquí en España. Y la historia es para escribir una novela, porque vendieron hasta propiedades que tenían para seguir pagando y después pidieron préstamos cuando ya no podían pedir préstamos a gente normal, en plan a bancos o tal, se lo pidieron a gente muy chunga, en plan a mafias y tal, y como no devolvieron ese dinero, los mataron. Y los encontraron muertos. O sea, que es que hasta ese límite llegan estas estafas y que son al final estafas por internet, ¿no? Pero no te vayas tan lejos. Mira, te cuento una anécdota que pasó en 4Geeks hace días, ¿vale? Yo estoy reunido con una persona y se acerca una chica que me ve y me dice, Víctor, ya estoy yendo a comprar la gift card. Y yo, ¿cómo? Sí, me mandaste un mensaje por WhatsApp donde me dices que vaya a la tienda de Apple, compre una gift card y se la pase a un correo electrónico que es de un estudiante. No me hables de Mel Gibson ni me hables de Brad Pitt. Fíjate esto. O sea, están escribiéndole a una persona que se sabe que trabaja en 4Geeks Academy, ¿vale? Saben que Víctor Manuel Gómez Pérez es el jefe y afortunadamente se equivocaron y pusieron una foto de mi hermano, mi socio, no la mía, que eso le hizo dudar, pero no tanto. Porque recibe una orden del CEO de la compañía. Además, es una persona que estaba súper nueva en la empresa, que no había hablado conmigo y le dice, estoy en una reunión, no te puedo llamar, pero necesito que hagas esto.
pues tú vas y lo haces, chicos. O sea, puedes Sí, sí, caer. sí, sí, sí. Pero realmente lo que tenemos que pensar es qué tengo que hacer, ¿vale? En una situación como esta. ¿Cómo puedo comprobar que esto realmente está sucediendo? Yo le digo a todo el mundo, si te piden dinero, llama por teléfono, Claro. ¿vale? 100%. Pero aquí también resalto la importancia de perfiles de ciberseguridad para las empresas para que tengan sistemas robustos que eviten que este tipo de cosas puedan suceder. Y cuando digo sistemas robustos, no solamente me refiero a la tecnología, que para eso está 4Geeks, para formar esos talentos, sino que también tenemos que formar a las personas, hacerles entender cuáles son los tipos de ataque, qué es lo que sucede, cómo me hacen phishing, por qué caigo, por qué si me llama una persona que parece mi mamá, por más que esté desesperada, ¿vale? No le tengo que hacer una transferencia, sino que le tengo que hacer una pregunta de seguridad o decirle, te cuelgo el teléfono, te llamo o llamo a alguien para preguntar si han hablado con ella o lo que sea, ¿no? O sea, realmente tenemos que estar preparados para estas situaciones, porque cada vez va a ser peor. Peor, porque lamentablemente a medida que avanza la tecnología, la gente buena la utiliza para cosas espectaculares, genial. Pero la gente mala la utiliza para cosas bastante malas. Entonces, tenemos que ser capaces de protegernos, ¿vale? De estas cosas, tanto individualmente como los CEOs. Chema Alonso dijo en una entrevista, que por cierto Chema Alonso validó el programa de ciberseguridad de 4Geeks Academy en 2024, ¿vale? Y dijo, si no crees en la ciberseguridad, vas a ser uno de esos CEOs que pierda su trabajo tras un ataque tecnológico. No hay ciberseguridad, no hay digitalización sin ciberseguridad. Súper importante esto, ¿eh? Porque estamos metiendo tecnología mansalva en las empresas, ¿vale? Pero no tenemos ni idea de cómo protegernos de cosas como que le manden un mensaje a una compañera y vaya y la estafen, o le saquen claves de algún sistema donde tengas datos protegidos, etcétera. Antes decías, es que me surgen mil preguntas, la verdad. Antes decías que el tema de las que tienes 14 ventanas en tu ordenador, entonces de repente pues se te cierra la sesión en una de esas ventanas y alguien te introduce una ventana ahí que es fraudulenta para que tú pongas la contraseña y tal. Claro, para poder hacer eso se han tenido que meter previamente en tu ordenador con un malware. O sea, con un virus, un troyano o algo, o sea, un virus que se introduzca en tu ordenador, ¿no? No necesariamente tiene que ser con un virus, que también, ¿ok? Sino también puede ser sencillamente que estás en una página, aceptaste un enlace. Y ya manejan, y ya pueden manejar tu ordenador. Pueden entrar de muchísimas maneras, y además que puedes estar navegando en una página que no es tan segura. Imagínate que estás en una tienda de un producto o de productos de lo que sea, ¿vale? Que esa tienda no necesariamente es extremadamente segura y han logrado de alguna manera hacerte creer que estás en esa tienda y tal. O sea, a mí casi me pasa una vez y yo no sé cómo sucedió, que estaba en la página de un cine bastante conocido y luego cuando voy al banco me pide las claves del banco, ¿vale? Cuando voy a pagar con la tarjeta me pide las claves del banco para validar el pago. Las escribí, ¿eh? Y cuando estoy a punto de dar el botón, digo, pero soy estúpido, ¿cómo que voy a poner la clave para esto? No es un sistema de agregación bancaria, no, es que me están pidiendo la clave para validar que yo estoy pagando con tarjeta. Y dije, no, cancelé la compra, me salí, vuelvo a hacerlo y no sucedió. Pues a lo mejor yo pinché el enlace que no era. Claro, ¿sabes? y te estaba pidiendo la contraseña en esa web del cine, ¿no? Claro. Cuando me conectó con el banco, Sí. ¿vale? Me hizo creer que yo estaba en el banco, ¿vale? Y me pidió la contraseña. Y dije, ostras, no, evidentemente esto no es lo que tengo que hacer. No estoy en lo correcto aquí, ¿no? Por eso digo que cuando algo parece Es que es una rayada. raro, Sí. ¿vale? Salte ahí corriendo, ¿no? O sea, entonces, pues sí, puede haber virus, puede haber cualquier cantidad de cosas que te mandan un enlace, que te llaman y tienen tu voz y te engañan para que aceptes algo. Ahora está la moda de la llamada silenciosa, ¿no? Que lo que hacen es que te llaman. Hay una que es que graban tu sí, entonces con el sí te meten productos, pero hay otra que me parece una idea
fuera de, si me abstraigo de si es ético o no, me parece maravilloso, yo te llamo con una inteligencia artificial para registrar en qué momentos eres capaz de contestar el teléfono y le vendo esos datos a una compañía para que te llame en el momento en que tú contestas el teléfono, ¿no? Salte de que no es ético, ¿no? Pero es una buenísima idea, o sea, Sí, porque lo es, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Entonces, bueno, puede ser cualquier cosa a día de hoy. Estamos sometidos a muchísimas amenazas tecnológicas, vamos a decirlo de esa manera. ¿Y cómo de fácil? Antes, por ejemplo, decías que con una clave Wi-Fi, o sea, a través de una clave Wi-Fi tú puedes entrar en el móvil de alguien y hackearlo. Mira, eh, yo antes era muy descuidado y llegué a hacer transferencias en los Wi-Fi del aeropuerto. Entrando en el Wi-Fi del aeropuerto, que es pública, Sí, donde hay un montón de gente que sí. de alguna manera, que por cierto lo enseñamos en 4Geeks Academy, pueden hackear ese Wi-Fi, ¿ok? Y obtener los datos de todo lo que hay, de todo lo que está conectado, etcétera, etcétera. Y Víctor, el tonto de hace 8 años, estaba haciendo, ay, sí, ya te hago la transferencia y tal, y poniendo mis claves en el banco y tal, ¿sabes? Pues no. O sea, puede, o sea, no es difícil hackear un Wi-Fi, especialmente con los mecanismos de seguridad que tenemos en casa y con las claves absurdas que tenemos en casa, ¿no? Entonces, eh, podemos acceder a equipos, vamos, o sea, a información a través de ese Wi-Fi, ¿no? Digamos. Incluso de otros aparatos electrónicos, ¿no? La televisión también se podría acceder a través del Wi-Fi. Bueno, ahí puedes acceder a muchas cosas. A mí, por ejemplo, Internet of Things, creo que he leído que hay muchas brechas ahí. El Bluetooth, por ejemplo, también tiene muchas brechas y tal. Cada día obviamente se van mejorando, pero sí, te puedes conectar a la camarita del ordenador y a lo mejor alguien nos está viendo mientras tú y yo estamos teniendo esta conversación porque entraron a tu Sí. cámara que está conectada en Internet, ¿sabes? Entonces, pues con eso puedes tener muchísima información, ¿vale? Pero no solamente te tengo que hackear y tengo que hacer cosas. Si yo me meto en tu Alexa, por ejemplo, que está todo el día escuchando tus voz, tus conversaciones, sé tus patrones, sé lo que haces, tus patrones de consumo, tus gustos, etcétera, etcétera, y también lo puedo vender Claro. con fines no tan maquiavélicos, Sí. ¿vale? Pero que también entras en temas ilegales. Mm. ¿Qué síntomas dirías que da un móvil o un ordenador cuando te están hackeando? Es decir, la gente, para que la gente que nos esté escuchando, o sea, cuando tienes un móvil infectado o no sé, o sea, que tiene algún tipo de síntoma de patrón, se apaga, se enciende o qué suele hacer. ¿Y cómo podemos evitar eso cuando nos damos cuenta de que a lo mejor puede estar infectado? ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, en un móvil, que es lo que más utiliza la gente? Yo con esto creo que tengo que hacer el comodín de la llamada porque en esta parte es bastante técnica, pero una cosa que jamás hacemos y que se recomienda muchísimo es apagar los móviles, ¿vale? No te sé decir si te vas a dar cuenta que tienes un virus en tu móvil o que va a actuar de alguna manera diferente. Ojo, si tú estás viendo que tu ratón se mueve, que Mm, locamente, pues igual hay algo raro. sí. Si ves que la lucecita del ordenador de la cámara se está encendiendo, pues igual es que Cosas raras. algo ha sucedido, ¿no? Y eso es lo más obvio que te puedo decir yo dentro de que no soy Sí, técnico. Pero sí te puedo decir que apagar los ordenadores, los móviles, etcétera, etcétera, puede ayudarte a evitar este tipo de cosas, ¿no? Porque se inician nuevamente sesiones, se eliminan procesos, si había algún tema temporal que te metieron por alguna razón, tal, puede desaparecer, etcétera, ¿no? El que sea técnico, y lo voy a decir mirando a la cámara, el que sea técnico no me mate, porque yo en esta parte sí no te puedo decir reiniciar también específicamente. serviría. Sí, pero apagarlo es muy bueno. De verdad, es algo que no hacemos nunca y además hace que se cierren procesos que están abiertos y que te ralentizan el ordenador y que vamos, o sea, es como que tú no duermas, Claro. ¿sabes? Y tú cuando duermes se te olvida que terminaste con tu pareja o que estás estresado porque te está yendo muy mal en el trabajo o porque tienes una cita médica que te da miedo, Sí. ¿vale? Pues
apareces recargado, o es como que no te vayas de vacaciones, pues dale descanso a tu móvil, que va a ayudar a que vaya más rápido, a evitar ciertas vulnerabilidades, etcétera. Víctor, bueno, me decías antes que tú eres un experto en inteligencia artificial, en eso, y estábamos hablando antes del futuro de la inteligencia artificial, que eso te mola mucho, ya te estás riendo. ¿Y cómo ves, no sé, o sea, cómo estás viendo ahora mismo la irrupción de la inteligencia artificial en la programación? Porque es que es brutal, o sea, es que ahora mismo a través de inteligencias como Claude, que estábamos hablando, ChatGPT también, te sacan código y tú puedes, o sea, le dices, oye, dame el código de tal, tú lo copias y lo puedes pegar. Es decir, se está facilitando mucho la vida de los programadores, incluso a lo mejor les pueden arrebatar el trabajo en un futuro, ¿no? O sea, no lo sé, no lo sé. Pero, ¿cómo lo estás viendo ahora, la irrupción, y qué va a pasar en el futuro? O sea, Vale. ¿hacia dónde vamos? Lo primero es que programar con inteligencia artificial sin saber programar no es programar, ¿vale? Porque la inteligencia artificial va a cometer errores, ¿vale? Los va a cometer hoy, pasado mañana y dentro de 5 años, ¿vale? Dentro de 5 años cada vez menos, pero va a cometer errores, ¿ok? ¿Y quién tiene que leer el código de la inteligencia artificial para darse cuenta de dónde está el error? Tú. Claro. Y si tú no tienes ni idea de cómo rayos funciona ese código que te está haciendo la inteligencia artificial, amigo mío, no lo vas a resolver. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tienes que volver a las bases. Tienes que saber programar para realmente programar con la inteligencia artificial. Que quiero hacer un MVP con Lovable, maravilloso, hazlo, ¿vale? Pero métele backend como loco a esto, métele bases de datos, métele integraciones, no va a poder. No va a poder y necesitas, de momento, a un ser humano para que lo haga, ¿ok? Y cuando digo de momento, ese de momento para mí va a ser bastante más extendido en el tiempo de lo que creamos, ¿no? Además, pasa algo también que es que necesitamos gente que desarrolle herramientas de inteligencia artificial. Necesitamos gente que entrene modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Si no sabes hacer esto, ¿vale? Pues tampoco vamos a poder ver cómo avanza la inteligencia artificial. Primero que todo hay que entender también que la inteligencia artificial no es nueva, ¿vale? En los 60 había inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, pues bueno, lo que pasa es que ha habido un boom enorme con la inteligencia artificial generativa que ha cambiado muchísimo las cosas, ¿vale? El programador no va a desaparecer, va a cambiar, ¿vale? Yo, en vez de echar las líneas de código yo solo, ¿vale? Voy a ser quien supervise a la inteligencia artificial según los parámetros de la empresa, el contexto de la empresa, ¿vale? Las necesidades del cliente. Por lo tanto, saber programar sigue siendo necesario, ¿ok? Hay empresas que han decidido echar a programadores y quedarse con el diseñador y el de marketing para que haga las aplicaciones. Yo considero que eso es un error. Hay otras que más bien han dicho, yo me quedo sin el diseñador porque a nivel de frontend tengo una herramienta de inteligencia artificial que lo va a hacer brutal dándole inspiraciones de otras webs, ¿vale? Pero me quedo con el programador que sabe programar, que le mete duro al backend, que le mete duro a el frontend, pero a nivel de interacción, ¿no? Le mete mucho a React, le mete mucho a frameworks dentro del desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el programador va a estar salvado. Pero luego hay otros puntos en la tecnología que no tanto, ¿vale? El analista de datos, que eso también lo ves por todos lados. Vendemos analista de datos, hazte un curso de análisis de datos, no sé qué. Tienes 3 horas en el mercado. Tienes el tiempo contado, porque eso sí puede hacerlo la inteligencia artificial por ti. Pídele un dashboard a la inteligencia artificial de lo que te dé la gana. Te lo va a dar en 3 segundos. ¿Pero qué no me va a dar? Pues una automatización para que sucedan cosas cuando estos datos indiquen algo. Yo quiero que se disparen 3 aplicaciones, etc.
¿Y qué necesito ahí? Conocimientos de Machine Learning y conocimientos técnicos de inteligencia artificial. Por lo tanto, eso no va a cambiar y el analista de datos tiene los días contados, pero el científico de datos no tiene los días contados. Todo lo contrario, va a tener mucho trabajo. ¿Ok? Luego, se están creando herramientas de inteligencia artificial para hackear, para determinar vulnerabilidades, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esto? Mejorar, facilitar la vida de los expertos en tecnología. ¿Ok? Y no te he respondido hacia dónde va el futuro, ¿vale? Que yo creo que esta es la pregunta más difícil que se puede hacer. ¿Va a cambiar el mundo la inteligencia artificial? Es decir, dentro de 50 años viviremos casi sin trabajar porque los trabajos los habrán ocupado pues, inteligencias artificiales, máquinas. ¿Tú cómo ves el futuro en ese Yo no sé si es sentido? una distopía, una utopía, una cosa nueva que podemos darle un nombre a esto porque es tan raro que no sabemos, ¿no? Lo decía al Es que principio. yo incluso, o sea, el otro día, perdona que te interrumpa, el otro día lo pensé incluso en los videojuegos. O sea, imagínate meter inteligencia artificial autónoma en los NPCs de un GTA, ¿sabes? O sea, que piensen por sí mismos. O sea, es que incluso en los videojuegos eso puede ser una locura. Ya hay, ¿eh? O Hay- sea, pero está bien desarrollado, es decir, en un GTA, o sea, es que puede ser eso una locura. O sea, en un juego de mundo abierto con inteligencia artificial, pero bien evolucionada. O sea, es que eso es pero es que hay increíble. un juego donde el final boss, ¿no? El malo que tienes que matar aprende de lo que haces. Entonces, si tú saltas dos veces antes de atacarle, ¿vale? Pues ya sabes que saltas dos veces antes de atacarle y ya en vez de pegarte así de frente, pega para arriba, ¿no? Entonces, porque te Claro. agarra arriba. Entonces, eso ya está sucediendo, por supuesto que sí. Y hacia dónde va el mundo en 50 años, yo creo que va a ser bastante más, o sea, bastante diferente al que nos imaginamos, ¿no? Para mí, y esta es mi humilde opinión, el mundo va a ser como Wall-E, la película, ¿no? O sea, vamos a estar todos fuera de forma, ¿vale? O a lo mejor estamos todo lo contrario, estamos todos fuertes, ¿no? Porque tenemos demasiado tiempo en nuestras vidas, ¿no? Pero yo sí creo que va hacia un mundo en donde las actividades que conocemos del ser humano sean diferentes, ¿ok? Quizás no las tan tecnológicas, ¿ok? Porque el que crea modelos de inteligencia artificial, el que entrena modelos de inteligencia artificial y desarrolla nuevas cosas, pues va a seguir trabajando, ¿no? En la tecnología. Lo que pasa es que la creación de modelos de inteligencia artificial no lo puede hacer también una inteligencia artificial. Es decir, una inteligencia artificial no puede crear otra. Bueno, yo he visto algunas cosillas por ahí bien interesantes que las inteligencias artificiales empiezan a crear sus propios modelos y sus propias conversaciones y tal, pero yo creo que falta algo muy importante que son los contextos, ¿vale? Y la visión de las cosas, ¿no? Una inteligencia artificial no tiene una visión del negocio, ¿vale? Hmm. No lo sabe. Porque no tiene conciencia de la realidad, claro, como tiene un ser humano. Exacto, y yo creo, o por lo menos de momento, ¿vale? Porque después quedo aquí como el tonto que mañana lanzan algo nuevo, Sí. porque ese es el problema de la inteligencia artificial, ¿no? Que yo digo algo y mañana ya no sirve para nada. Entonces, realmente yo creo que esas carreras tecnológicas en su gran mayoría van a cambiar, ¿ok? Pero van a seguir siendo necesarias. Pero luego también va a venir el nuevo multimillonario, creo yo, que va a ser el fontanero, que va a ser el que hace reformas en casa, ¿ok? Porque va a haber tan pocos, porque todo lo que se está haciendo se está fomentando hacia la tecnología, cosa que me parece buenísimo, ¿ok? Pero vamos, o sea, ¿quién va a hacer el pan, no? O sea, una máquina, pues bueno, vale, pero ¿quién va a inventar nuevas recetas? La máquina. A lo mejor llegamos a eso, ¿no? Pero yo creo que todavía nos falta Hmm. mucho para llegar a ese punto. Sin embargo, sí creo que incluso hasta las clases sociales van a desaparecer, ¿no? O sea, dentro de muchos años, ¿no? De verdad que no creo que esto sea en el largo plazo, me hablo de muy largo plazo a lo mejor, porque si ya no tienes que trabajar, ¿no? ¿Qué, no? O sea, de que vamos a vivir y tal, eso es algo que nos vuela la cabeza a todos, pero creo que va a ser algo tipo esa película en donde
sin la parte del fin del mundo, que si seguimos como estamos, pues a lo mejor también, pero que va a ser algo tipo que, bueno, no tengo nada que hacer y lo que estoy es todo el día, pues leyendo, divirtiéndome, haciendo cosas que tú y yo no vamos a vivir, por lo menos no creo, porque vamos a estar en nuestra vejez cuando eso llegue, pero a lo mejor los más peques de la familia podrán experimentar, ¿no? Lo que se venga. Pero creo que es muy difícil porque hay de todo, ¿no? Te encuentras gente que dice que no, no debe haber más formación en programación, ¿vale? Mm. Por un lado, pero tienes a los chinos diciendo que desde el colegio la gente tiene que aprender a programar. ¿Estoy de acuerdo? ¿Vale? Porque yo necesito a nativos de inteligencia artificial que sean capaces de crear nuevas cosas, de hacer que llegue a unos puntos muchísimo más elevados de donde está ahora, ¿no? Entonces hay como mucha dicotomía, ¿no? Dentro de este tema. Lo de China es una locura. Pues a mí me parece brutal, brutal. Es Y que la una, gente, yo creo que aquí en Occidente se piensan todavía que China es como un paisito que es todo como de segunda mano, ¿sabes? Y que producen mucho, pero como todo lo producen mal y cosas así. Yo creo que China, la gente que ha ido, yo conozco gente que ha ido a China y se ha quedado flipando. O sea, yo creo que no sabemos lo que nos viene. O sea, es que lo de China, o sea, como no nos espabilemos, nos va a arrollar, pero a lo vasto, a lo vasto. yo fui uno de los que se quedó flipando cuando fui a China, tengo que decir. Ah, tú fuiste a China y también te quedaste flipando, Es la ¿no? locura, ¿verdad? Que es una locura. Yo estuve en Shenzhen y brutal, o sea, de verdad. Pero los chinos son tan tontos como creemos a nivel tecnológico, en el sentido de que, bueno, eso es lo que no sirve para nada, ¿no? Eso es segunda mano. Pero son tan así que estos tíos hacen que los días duren un pelín más por culpa de su presa gigante, ¿vale? Crearon una presa enorme, Sí, ¿ok? sí. Que ha hecho que los días se extiendan en no sé cuántos microsegundos porque han cambiado la masa El eje de la el Tierra. eje, ¿no? O sea, es por un tema de inclinación o algo por el estilo, Porque ¿no? juntaron mucha agua en una zona del planeta y eso ha hecho que cambie un poco, que gire un poco el eje. Pues esto lo hacen estos tíos, ¿no? Que han dicho que tenemos que meter a personas a que aprendan a programar desde el minuto uno, ¿vale? Y Sí. que estén completamente relacionados con el mundo tecnológico desde que entran en el colegio. Y ahí, aunque Europa cada vez hace más esfuerzos porque se desarrollen herramientas de inteligencia artificial para no depender de un lado Estados Unidos, del otro lado China, estamos súper atrás, aunque hay startups que con las uñas están haciendo cosas brutales en España a nivel de inteligencia artificial. Hmm. Entonces, lo que pasa es que para variar, pues los empresarios diabólicos no tenemos ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es una de los grandes problemas también, ¿no? Yo creo que Europa en ese futuro se puede quedar atrás, ¿ok? Porque no hay startup que la esté petando que no le pongan una normativa, ¿vale? No existe eso. O sea, yo tuve la oportunidad de reunirme con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Ayuso, tengo que decir 2 veces, no sé Ah, cómo sí. pasó eso, en un día y al día siguiente también. Se acordaba de mi nombre y eso para mí ha sido increíble. De hecho, en su discurso dijo, aquí tenemos a Víctor, nuestro venezolano de Madrid. Y yo casi me muero, ¿no? Ahí, coño, qué bien, ¿no? Pero en esa conversación en el grupo que estábamos, teníamos que, en los 15 minutos que estuvimos con ella, decirle cómo, cuáles son los palos en las ruedas que nos encontramos en nuestros caminos como emprendedores o en nuestras empresas dentro de cada uno de nuestros sectores. Y dije, chico, por lo menos hay alguien que nos está escuchando, ¿sabes? Sí, pero Ayuso poco puede hacer. Porque Por al final supuesto. yo creo que las normativas son a nivel estatal y europeo, de la Unión Europea. Entonces, Ayuso a lo mejor te puede rebajar algo que dependa de la Comunidad de Madrid, pero vamos. 3 cositas, ¿vale? Pero por lo Sí. menos hay alguien que dice, vamos a ver cómo hacemos para ayudar a este montón de emprendedores que están haciendo que Madrid se vuelva un hub tecnológico de referencia dentro de Europa y un hub de startups de referencia en Europa.
por lo menos alguien dice vamos a ayudarlos, mientras los otros están pensando en vamos a reducir la jornada laboral, que dicho sea de paso, ya es de menos de 35 horas, no oficialmente. Entonces, por favor, vamos a enfocarnos en que Europa pueda estar a la vanguardia también. ¿Cómo? Impulsando, dando subvenciones, dando dinero a los que formamos en tecnología, que lo hacemos mejor que las universidades y las FP. ¿Por qué no nos llaman a nosotros? ¿Por qué no llaman a 4Geeks Academy? Para decir, señor, a partir de ahora, sus estudiantes van a tener que hacer prácticas, no obligadamente, no obligatoriamente, pero quiero decir, van a poder hacer prácticas oficiales como prácticas dentro de una empresa, y esa empresa se le va a incentivar también por contratar a personas como a los estudiantes que salen de los bootcamps, ¿no? Entonces falta eso para que podamos enfrentarnos a ese futuro que viene y que Europa esté a la vanguardia de lo que va a venir, ¿no? Sí, porque lo que decías, o sea, hay mucha startup, mucha empresa y tal, pero luego al final todo lo que creáis y todo lo que innováis no redunda en la población. Es decir, yo creo que hay gente en Europa que viven como si estuviésemos todavía en los años 50, ¿sabes? O sea, que es que viven a lo mejor con un móvil de los años 90, no tienen ni idea de tecnología, desde los estados tampoco se incentiva eso, lo que acabas de decir. O sea, en China, por ejemplo, sí que se está empezando a hacer, por lo menos de momento. O sea, que incluso hay una conexión con el tema de las últimas tecnologías. Hay como un mix de las empresas automovilísticas con el tema de la inteligencia artificial. Hay coches súper futuristas que están creando los chinos. El único, yo creo que en Occidente, que está haciendo algo parecido es Tesla, con los coches Tesla, ¿no? De los Musk, que yo me subía a un coche Tesla de estos que se abren las puertas así para arriba como una gaviota y entrabas y eso parecía una nave espacial, ¿sabes? Y tenía como implementadas movidas de inteligencia artificial y temas así. Pero claro, luego en Europa yo lo veo como una especie, somos un museo. O sea, somos como un lugar del mundo que tú vienes aquí, somos una pequeña península de Asia muy avanzada, o sea, económicamente y donde se vive muy bien, o sea, somos como una burbuja económica, pero al final nos hemos quedado para que vengan el resto del mundo a ver pues ruinas, museos, pues que no sé, cosas así. Somos una zona del mundo carísima, porque te vas a Italia, es todo carísimo, te vas a España, cualquier zona de veraneo es todo carísimo, Francia es carísimo, todo es carísimo. Y entonces, sí, o sea, es una zona como yo creo que segura, no, pues la gente vive como una burbuja, pero nos estamos quedando muy atrás en temas tecnológicos, no estamos avanzando, ¿no? Pues yo creo que ahí no voy a estar tan de acuerdo, porque evidentemente yo veo la capacidad, el potencial y las startups que ha lanzado España que han cambiado muchísimas cosas incluso en el mundo, ¿no? Digamos. O sea, Globo, por ejemplo, pues cambió la forma en que comemos. O sea, de verdad cambiaron la forma en que comemos. O sea, es como que... y además, la forma en que cuando tienes hambre sabes que te vaya la comida en 15 minutos y es como que la deseo en 15 minutos. Si tarda 20 te molestas a día de hoy, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas El tema de hemos hecho... Globo, ¿no? Entonces, Sí, o sea, precisamente por esto, ¿no? Porque al final pues metieron la inmediatez también en ese sector, pero hay muchas otras empresas que están haciendo muchísimas cosas a nivel tecnológico. Tienes... eh, la gente de Monday, por ejemplo, que además que han crecido, no voy a decir como nosotros, quizás nosotros queremos crecer como ellos, ¿no? Que sin financiación han crecido un montón y han montado su plataforma orientada hacia el tema de contenidos, redes sociales, que la utiliza muchísima gente, no solamente en España, sino en todo el mundo. Así que yo creo que de verdad que hay buen talento, ¿no? El tema es la regulación, sí, el tema regulatorio, ¿no? Que afecta muchísimo. Estás viendo cómo hay un montón de emprendedores que se están yendo cada vez más, o a lo mejor no son más, pero son más los que hablan de que se están yendo, ¿vale? Que si me voy a Dubái, que si me voy a no sé dónde, que si tal. Bueno,
yo creo que aquí queda todavía mucho por hacer. Pelear, nos están cosiendo los impuestos y es verdad, ¿ok? Pero, pero hay que apostar por el talento Mm. en España y evidentemente eso es lo que hace 4Geeks. 4Geeks Academy apuesta por el talento y apuesta por el talento oculto de las personas, porque nosotros no vamos a un chico que acaba de salir del colegio para formarle de inteligencia artificial. Yo busco un tío que es periodista, que está cansado de trabajar en el periodismo, a un abogado que está cansado de ir a juicios o lo que sea, y que le gusta mucho la tecnología y que tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a la tecnología. Mm. Tienes a una persona que trabaja en una tienda que tiene unos horarios de porquería, un jefe o jefa que le trata como el culo, ¿vale? Y que tienen la oportunidad en la tecnología, con esfuerzo, dedicación y compromiso, nada es gratis, ¿vale? Obviamente requiere mucho compromiso, pero tienen la oportunidad de cambiar ese futuro, ¿vale? Y su presente incluso, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que hay que apostar por el talento, por eso me dedico a la educación y ahí creo que España sí tiene bastante talento, ¿vale? Tenemos, yo creo que, bueno, por ejemplo, SECLAB, que es la aceleradora de educación que hay en España, están reconocidas como una de las mejores que hay, ¿vale? En Europa, me atrevería a decir que en el mundo, entonces, ¿por qué? Porque han salido empresas súper interesantes, salió un unicornio también de ahí. Entonces, creo que hay talento, lo que pasa es que no se ayuda al talento, ¿vale? Mm. Y eso hace que estemos atrás y que parezcamos un museo, Ya. ¿vale? 100%. Víctor, antes decías que la inteligencia artificial nos va a convertir en una especie de sociedad parecida a la de la peli Wall-E, pero es que me estaba acordando ahora, mientras hablabas de que puede ocurrir también, bueno, que haya un futuro un poco sombrío, es decir, que la inteligencia artificial se rebele de alguna manera contra la humanidad. Hay gente asustada con este tema porque recuerdo, no sé qué inteligencia fue, que la pusieron a hablar con otra y crearon un idioma entre ellos y empezaban a hablar entre las dos inteligencias artificiales y ya la persona física que estaba allí viéndolo no entendían lo que estaban diciendo, las tuvieron que apagar. Luego, hace poco, creo que tuvieron que apagar ChatGPT. Grok. ¿Cómo? Grok. La de Grok. No, sí. no, pero no sé si era Grok o ChatGPT, pero que se hicieron una copia automática sin que se lo pidiesen. Bueno, pensé que era la de Grok que había salido completamente sin censura Esa es la de Twitter, ¿no? Sí. La de X, la de Elon Musk, la de ¿no? Elon Musk, sí. Pero no sé si fue Grok o fue la de ChatGPT que hicieron un apagón, yo creo que pues rutinario o algo así, y ChatGPT automáticamente, sin que nadie se lo pidiese, hizo una copia de seguridad de sí mismo. ¿Sabes? Entonces, como que tienen cierta autonomía o actúan de forma autónoma y ya te digo, joder, se coló aquí una mosquita. Ya te digo que luego la conversación esa que tuvieron entre las dos inteligencias artificiales a mí eso me dejó muy loco. Entonces, ¿puede de alguna manera la inteligencia artificial esclavizar a la humanidad o llevarnos a un futuro oscuro? O sea, porque yo creo que la gente está asustada, ¿no? Con eso. Dicen, a ver si, yo qué sé, van a crear robots y nos matan a todos y me estoy acordando de Terminator, ¿no? Y Skynet, ¿no? Puede pasar eso, o sea, puede pasar lo de Skynet, en plan, una inteligencia artificial que nos aniquile a todos, ¿sabes? Mira, yo creo que eso es culpa de las películas también, obviamente, que nos han... O sea, no puede pasar eso. A ver, yo no sé si pueda o no pueda, lo que sé es que realmente la tecnología está está creada para servirnos a nosotros, ¿no? No al revés. Y además yo creo que siempre vamos a tener el poder, ¿vale? Porque con desconectarla se acaba, ¿no? Fíjate que cuando hubo el apagón, se acabó. No había ninguna que se estaba encendiendo sola, ¿sabes? O sea, no, voy a conectarme aquí a esta planta eléctrica y tal para tal, de las cosas que hay creadas en España, quiero decir, ¿no? Entonces no creo que algo como eso vaya a pasar, principalmente porque yo creo que
las personas que están detrás de todo esto, que llevan años investigando en esto, no es que no son dos tíos tontos que dijeron, ven acá, vamos a empezar tú y yo a hacer esto, ¿no? O sea, es gente con bastante experiencia, conocimientos y cada vez más y tienen toda su vida investigando y yo no creo que haya pasado algo como eso. La inteligencia artificial, la tecnología está al servicio de nosotros y creo que siempre vamos a tener el poder. Hay mucho amarillismo con esto. El otro día un robot que se puso como brusco cuando caminaba. El robot está atacando a las personas. No, no. Realmente lo que tuvo fue un problema de configuración y se movía y tal y golpeó a un par de personas. Vale, ¿ok? Pero particularmente, yo creo, no soy tan fatalista con esto, creo que no vamos a estar, no estamos en la precuela de Yo Robot, de Will Smith, donde el único que creía que iban a jodernos todos los robots era él, ¿no? Y nadie le creía. No creo, ¿no? Hay gente que habla de esto, pero bueno, todavía hay gente que dice que la Tierra es plana y que no hay que vacunarnos porque no sé qué cosa, ¿no? Oye, pero hace poco Elon Musk anunció unos robots bueno, que entusiasmaron y asustaron a la gente a partes iguales, que eran súper, vamos, que dicen que los van a comercializar como si fueran electrodomésticos, creo que a $30.000 la unidad. Y vamos, yo vi a uno haciendo de camarero, te limpian la casa, te hacen de todo. O sea, ¿esos robots tienen implementada inteligencia artificial en su cabeza o van a implementar en los robots la inteligencia artificial? No, claro. O sea, realmente lo que Para que dices tengan aprendizaje, ¿no? Y todo eso, es ¿no? como una especie de mayordomo, digámoslo de esa manera, ¿no? Que tienes en tu casa, que la única diferencia con una rumba, ¿ok? O con una conga, es que tiene cara de humano. O sea, yo tengo una aspiradora en casa que tiene inteligencia artificial para reconocer dónde están los obstáculos, dónde tengo que limpiar más a fondo, dónde tengo que tal. Listo, hay una cosa que tenemos que entender. La inteligencia artificial está programada para hacer una cosa en específico, ¿no? Eh, eh, para entender algo en específico. Tienes algunas que son multimodales y tal, ¿no? Pero te pongo el ejemplo que lo hablaba con un profesor, con Carlos, profesor de For Geeks Academy, eh, que el tipo me decía, es que la gente cree, ¿vale? Que una inteligencia artificial vale para todo, ¿vale? ¿En qué sentido? Imagínate un aeropuerto. Yo quiero tener una inteligencia artificial que detecte automáticamente si hay una amenaza en el equipaje. Pero también quiero otra que detecte si hay una amenaza en los bolsillos, no otra, la misma, ¿vale? Y además que esa inteligencia artificial detecte amenazas por tu cara. Pues macho, no, ¿vale? Necesitas algo que entienda específicamente qué hay dentro de las maletas, ¿ok? Que además la manera de ver lo que hay en una maleta no es igual a entender lo que hay en el bolsillo, ¿vale? Porque tienes rayos X para ver las maletas y tal, y en el bolsillo a lo mejor cuando pasa por el escáner pues es diferente, o la forma es diferente, qué sé yo, a lo mejor esas dos pueden coexistir y puedes utilizar partes de esos modelos en un mismo modelo, ¿ok? No pasa nada, ¿vale? Con estos mayordomos de inteligencia artificial, pues evidentemente tienen un montón de inteligencias artificiales que trabajan y una sabe específicamente todo el proceso de limpieza, ¿vale? Y es la que se activa cuando estás limpiando, cuando estás haciendo lo que sea. ¿Vale? Pero ChatGPT, por ejemplo, se usa para todo. Sí, sabía. Esa es multimodal, ¿ok? Y evidentemente tiene la capacidad, pero si te pones a ver, ¿qué hace? ¿Vale? Entiende texto, vídeos, ¿ok? Recientemente hace que generes imágenes y tal, Sí. pero básicamente lo que hace es entender cuál es tu pregunta, cuál es tu necesidad y respondértela. Sí, no hace ¿Vale? más, claro. O sea, en realidad eso es el objetivo. Lo que pasa es que es súper amplio, pero yo a ChatGPT no le puedo decir construyeme un edificio, ¿vale? Me va a decir cómo hacerlo, ¿vale? Pero no necesariamente lo va a hacer. Entonces, el mayordomo, yo a lo mejor está hecho para limpiar, ¿vale? Y para planchar y fregar los platos. Pero si yo le digo, oye, quiero no sé, te pongas a jugar al fútbol conmigo, pues a lo mejor no está, o sea, no tiene la capacidad
Pero puede aprender. Para ello. Porque el ChatGPT... Me agarró la mosquita. Sí, la mosquita. Pero Claro. el ChatGPT va aprendiendo. Claro que puedes, por supuesto que sí. O sea, va a aprender y va a saber desarrollar nuevas cosas, ¿ok? Claro. Pero siempre dentro de ese scope que hay, ¿no? Ojo, ojo. Ves que van aprendiendo cosas y que las dos inteligencias artificiales se pusieron a decirse cosas entre ellas y crearon su propio lenguaje y nadie entendía qué rayos estaba pasando. Nos acojonamos y la apagamos, ¿vale? Sí, ¿ok? Yo vuelvo a decir que yo hablo desde un punto de vista en donde soy experto utilizando herramientas de inteligencia artificial, donde todos los días de mi vida utilizo inteligencia artificial, pero yo no programo herramientas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, hablo desde mi opinión, mi conocimiento y lo que tengo, ¿vale? Dicho esto, si aprenden, ¿ok? Pero que no creamos que de repente el mismo mayordomo que tengo en casa, ¿vale? Me sirve también para pasear el perro, ¿vale? Y para hacerme una reforma, ¿ok? Nos falta a lo mejor 80 años para llegar a algo como eso, ¿ok? Claro, es que me estoy acordando ahora... ¿Tú has visto la peli El hombre bicentenario de Robin Williams? Que es un robot y va aprendiendo cada vez más, acaba teniendo conciencia. Se parece es como dorado el robot, puede ser, en la peli. No sé cuál es esa, pero o sea, El hombre bicentenario es una peli, pues eso, de un robot que al principio es un robot mayordomo como el que está haciendo Elon Musk y le van enseñando, o sea, él lee, porque vive en una casa, entonces su dueño le deja libros y entonces él, claro, pues tiene la capacidad de leer, o sea, porque es una máquina, entonces lee a una velocidad, claro, es una impresora, ¿sabes? Y entonces va adquiriendo conocimiento sobre el mundo cada vez más, hasta que al final va adquiriendo conciencia de sí mismo y va adquiriendo conceptos, pues incluso metafísicos, conceptos abstractos como por ejemplo qué es la libertad. Él ya dice, claro, ¿qué es la libertad? ¿No? Yo no tengo libertad porque estoy aquí, soy el sirviente de una casa, cosas así, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede aprender cada vez más hasta adquirir una conciencia? No, lo absoluto. ¿No va a tener conciencia nunca? Bueno, no sé si nunca, ¿vale? Porque no sé hasta dónde llegará, pero yo creo que es que no deja de ser una máquina. Y cuando tú hablas con Grok y se autodenomina, no sé, Mecha Hitler o lo que sea que habrá dicho, que me pareció una atrocidad, es que no estás hablando con alguien que lo siente. O sea, realmente no es. O sea, hay una cosa que está pasando mucho, que están poniéndonos ahora en internet, donde le dices a la inteligencia artificial, dame un número entre tanto y tanto. Sí. Y todas te dicen el mismo número. Soy disléxico y me cuesta acordarme el número. No sé si era 27, 17 o lo que sea, ¿vale? El hecho es que todas, si haces la prueba ahora, te va a decir ese número, ¿vale? Todas lo hacen. ¿Por qué? Porque están hechas todas porque tal, porque están programadas porque tal. No, porque ven patrones, ¿vale? Y han estudiado un montón de documentos, un montón de datos, un montón de cosas y han determinado que cuando las personas les preguntan que escojan un número entre tanto y tanto, suelen responder el mismo número, ¿vale? ¿Lo hacen porque han adivinado o porque todas se hablaron entre ellas para tal? No, para nada, ¿ok? Cuando una inteligencia artificial empieza a hablar contigo sobre conceptos abstractos como puede ser el amor, la libertad y tal, has dicho algo que no pasa con la inteligencia artificial, a menos ahora que tienen conciencia de sí mismas. Pues no. O sea, de que existen. Realmente, bueno, o sea, yo no sé si ChatGPT está... O sea, no sé, suben sus niveles de consumo de energía cuando le haces preguntas que le interesan y bajan cuando no, ¿vale? O sea, pero es algo que no. Y a mí particularmente me cuesta creer algo como eso porque no deja de ser una máquina, por favor. Es una máquina, ¿vale? Que pues no creo que vaya a llegar a tener conciencia de sí misma como tal,
¿ok? Es como que me digas que mi aspiradora que está en casa tiene conciencia, entre comillas, de su tamaño. Por supuesto que sí. Y ella determina si por aquí puedo pasar, ¿ok? Pero ella no sabe si está en mi casa, en la tuya, si a mí me gusta que limpies de una manera o si a mí se me puede acercar más o menos o a lo mejor dentro de 5 años se me empieza a acercar para que yo le haga cariñitos, ¿vale? No. Es que me surge la pregunta porque al final nuestro cerebro son neuronas, ¿no? Son redes neuronales muy complejas y de miles de millones de neuronas y tal. Pero, claro, las inteligencias artificiales también están creadas con redes neuronales más básicas. Pero, claro, Obviamente no llega. o sea, no llega a lo que tenemos nosotros, ¿no? Pero al final es el mismo método. O sea, nosotros hemos copiado de alguna manera, cuando se empezaron a hacer las inteligencias artificiales en los años 60 y tal, y más adelante se copiaba nuestra propia red neuronal, ¿no? O Pero es que sea, eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es darle capacidades humanas a una máquina. Con la inteligencia artificial lo que quieres es que la máquina haga cosas que puedes hacer tú, ¿vale? ¿Qué hacen las inteligencias artificiales? Son capaces de escuchar, son capaces de ver, son capaces de hablar, son capaces de analizar, ¿vale? Porque eso es lo que buscas, darle tus capacidades a esa máquina, mm, ¿vale? Y por eso es que a lo mejor dentro de 50 años, ¿vale? Pues la gente deja de leer el periódico digitalmente igual, ¿no? Pero como lo conocemos, sino que las noticias se crean de maneras completamente diferentes porque hay una inteligencia artificial que va a ser la encargada de redactar este tipo de cosas, ¿no? O sea, es justamente lo que buscamos, que haga cosas por nosotros, ujú. ¿ok? Y que sí, que con la computación cuántica y con no sé qué, vamos a llegar a unos niveles de análisis de capacidad brutal, ¿ok? Pero de ahí a que desarrolle conciencia, pues bueno, esperemos que no. Y que si hay un apocalipsis, invítame a tu búnker cuando te lo compres, porque yo creo que yo para eso no lo Bueno, tendré. tiene que ir muy bien el podcast para comprarme por capricho un búnker anti-zombies y anti-robots. Anti-robots, mejor. Por si acaso, ¿sabes? Ya ves, no, es que la computación cuántica, eso es desfase, ¿eh? Eso ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo puede avanzar eso? Eso es de loco. Yo ahí sí no me voy a meter en lo absoluto porque es algo que cuesta demasiado en mi cabeza. O sea, cómo funciona es una locura. Y hay temas e investigaciones brutales con respecto a eso porque hablamos como decía antes, unas capacidades de análisis sin sentido y que creo que eso sí puede cambiar muchas cosas. Pero, ¿sabes qué pasa también con la inteligencia artificial? Que esto es una carrera de que es una carrera en donde va a ganar el que tiene dinero, ¿vale? Porque cuesta muchísimo desarrollar inteligencia artificial. Claro. Necesitas espacios enormes para mantener toda esa cantidad de datos, ¿ok? Servidores, todo. Porque al La final tiene nube, una parte física. la nube está en un terreno en algún sitio, ¿vale? O sea, no es como que está flotando por ahí esa información. Esa información está guardada en un Claro, disco duro claro, moderno gigante. claro. Muchos de ellos. Entonces, se necesitan recursos, se necesitan espacios enormes, tecnología, y creo que ahí es donde está realmente la carrera por todo esto, ¿no? O sea, fíjate Grok. Grok dice, o Elon Musk dice, ya yo tengo unos servidores enormes, tengo un espacio brutal, no sé qué, y mi inteligencia artificial es gratis y que la use la gente, ¿vale? Aquí la tienes. No me cuesta Claro, nada porque ya yo tengo claro, toda esa claro. infraestructura, digamos, ¿no? Y tienes que rentabilizarlo también Sí, sí, sí. dentro de tus los negocios que estén asociados a inteligencias artificiales que utilicen infraestructura propia. Víctor, antes de acabar, dinos top 4 de inteligencias artificiales. Es decir, de las así más top que pueda utilizar la gente y tal. O sea, qué inteligencias, qué IAs te gustan a ti más? Mira, te voy a decir una cosa y Muy avanzadas. voy a quedar como el megatonto, pero me fascina
todo el tema que está sucediendo con la generación de vídeos de Google. O sea, me vuelve loco. El otro día lo hablaba con gente en el trabajo, que si le salían los gorilas estos que están de moda, que dicen tonterías y tal, que están hechos con inteligencia artificial. La mayoría en el trabajo dijo que no. Y dije, bueno, lo siento. Pero a mí eso me parece que es increíble. Luego también eh, todos las inteligencias artificiales que se están creando para acompañar personas, ¿ok? Para llamar a personas a saber cómo están en temas de salud, ¿ok? Hacer, digamos, como si fueses el médico, ¿no? Y hablar con una persona y decirle específicamente qué es lo que tiene, qué tal. No hablamos de enfermedades horrorosas, ¿no? Pero creo que esto es algo brutal que se está desarrollando, que se están trabajando. ¿Cómo se Y llaman? me parece, mira, hay una inteligencia artificial bueno, ahora están brutalmente duros con inteligencia artificial, son la gente de Tucubi y me parece brutal. Ellos tenían un asistente de voz, ¿ok? Empezaron, creo que cuando estaba empezando 4Geeks y en la prueba que hicieron, ningún viejito, anciano, abuelito, se dio cuenta con quién estaba hablando, pero ahora te la dan a ti y no te das cuenta tú tampoco, ¿no? Entonces, pues me parece que es brutal esto, ¿ok? Y, y luego nosotros estamos utilizando una que me parece alucinante, ¿vale? Que determina la posible viralidad de tus videos, ¿no? Y además te hace recomendaciones de cómo debería ser tu vídeo para que llegue a cada vez más personas y tal. Amigo, lo que me estás diciendo es que incluso algo que ha estado al alcance de pocas personas que han tenido la capacidad, ¿vale? Que no la suerte, como creen muchos, la capacidad de convertir su vida, sus contenidos, sus ideas en algo viral, se la estás dando a todo el mundo. Boom, a mí me duele la cabeza. Esto se llama Birlo, están empezando, de hecho, Birlo. Birlo. Y están empezando, pero me parece que es brutal. La verdad, me parece increíble. Y la última que te voy a decir se llama Rigobot y está diseñada por 4Geeks Academy y, y es una inteligencia artificial capaz de acompañar a una persona en su proceso de formación, entender si la persona está hablando desde la frustración y nos dice a nosotros que tenemos que ir a hablar con esta persona, ¿vale? Porque hay que acompañarla porque está en un proceso complicado. Además puede hacerle preguntas y resolverlas en tiempo real, ¿vale? Y a su vez te recomienda que hables con un ser humano cuando lo necesites y pidas una de las mentorías ilimitadas y de por vida que tiene 4Geeks, ¿no? A mí particularmente me encanta. Es O como un sea, psicopedagogo virtual. bueno, es un psicopedagogo virtual con una gran experiencia en código, ¿vale? Porque además es tu mentor de inteligencia artificial, pero determina también si alguien no le está yendo tan bien y Claro. tenemos que ayudarle de alguna manera. Para mí, eso es algo de lo que me siento súper orgulloso que hemos desarrollado, la verdad. Pues Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, muy, muy interesante, la conversación. Me encantadísimo. Y no sé, tengo otra vez optimismo por la humanidad. No nos va a arrasar ninguna inteligencia artificial ni nada parecido. Yo espero que no. Y si te compras un búnker porque tienes miedo por eso, déjame un huequito por si la mosca Por me si equivoco. acaso, ¿eh? Oye, Víctor, muchas gracias, tío. Placer, ¿eh? Muchas Gracias. gracias.